estoy en esta reunión para aprender de la manera que ustedes hacen estas reuniones y así poder el próximo sábado darla yo y participar de esta reunión. Les doy gracias por estar acá. Espero que hoy Dios les hable a sus corazones y quisiera empezar esto con una oración, si ustedes me lo permiten. Listo, dale. Padre Santo, te damos a ti honra y gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Realmente reconocemos que tú eres Dios y que eres todo para nosotros. Hoy en esta noche nuevamente, Señor, te pedimos que seas tú el que estés en este lugar. Que tú, Señor, seas el que nos utilice, Señor. Perdón, utilízanos, Señor, para que Perdona, podamos... Andrea tomó la palabra, perdón. Sí. Andrea está diciendo, pues vamos a orar para empezar, ¿listo? Señor, Espíritu Santo, Padre Dios, te damos gracias a esta reunión de Zoom. Eres totalmente bienvenido, Señor. Gracias por invitarnos a escuchar de tu palabra para que nuestro espíritu crezca, para que aprendamos del Señor Jesús. Gracias porque es muy importante para nosotros crecer espiritualmente. Sabemos, entendemos la importancia de tenerte en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pedimos que durante este tiempo podamos aprender y que las palabras que salgan de aquí a esta reunión sean para edificación de todos, oyentes y sordos. Examíname, Señor, examina todo lo que soy, Señor, para que seas tú limpiando, Señor, por medio de tu sangre, mi vida, mi corazón. Hazlo limpio, Señor, hazlo acepto para ti, para que podamos comprenderte y que tú nos enseñes cuál es el camino tuyo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ponemos este tiempo, Dios mío, en tus manos para que todos los sordos aprendan de la palabra de Dios y bendecimos este tiempo también para que las personas, tanto Omar y Melvin, que están acá, Melvin que está haciendo la traducción, sean bendecidos por ti. Perdón, Pastor, por el perdón. Te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Poderoso. Amén. Entonces, primero vamos a hacer una alabanza. 2 canciones. No sé si alguno de ustedes quiera hacerlo. Vamos a mirar. Por acá Nelson se anima. Nelson se anima. Vamos a darle pantalla a Nelson. Muy buenas noches. Esta es mi seña. Ahí está mi nombre, ¿sí? Entonces, bueno, yo vivo en la ciudad de Bucaramanga. Yo quiero que por favor pues copien las señas de la canción que voy a hacer. Señor, llénanos de tu gracia, tócanos a cada uno de nosotros, Señor, porque nosotros todos somos hermanos en Cristo y estamos todos caminando juntos de tu mano, Señor. Te damos gracias. Tú sabes, Señor, que eres bueno y que nosotros nos debemos a ti, Señor. Debemos ser amables siempre con los demás para que tú limpies el pecado que hay en nuestros corazones. Señor, amén. Melvin está hoy con como intérprete haciendo voz para Omar. Te damos gracias, Señor, por la vida de él, por la vida de Omar. Y te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Yo puedo ver hoy, Señor, algunas personas que están acá. Te pedimos que seas tú hablando a través de Andrea, que hables de una manera muy clara para que podamos entender y podamos ver todas las cosas que tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gracias. Muy bien, mis hermanos, Dios lo bendiga a Nelson por esa alabanza tan bonita. Vamos a ver quién más. Para ver quién más está por aquí, quién más dice. Allí está la seña de la persona que va a hacer, pero no sé quién es. Ya lo van a amplificar acá. Aquí está. Buenas noches. No conozco a alguno no me conoce. Esta es mi seña. Mi nombre es Marta. Yo vivo en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Yo quiero dar una alabanza al cielo. Es para que por favor copien las señas. Dios, bienvenido a este lugar. Somos tus hijos, todos te guardamos en nuestro corazón.
Bienvenido seas a nuestro corazón. Haz tu voluntad allí, Señor. Queremos conocerte, Señor, porque tú haces más las cosas para nosotros, Señor. Ven y obra en nosotros, brilla, Señor, con tu luz. Ven de nuevo, acrecenta nuestro espíritu, vivifícanos, Señor, porque tenemos sed de ti, Señor. Tenemos sed de Dios. Oh, tenemos sed de Dios. Tu gloria, Señor. Nosotros sabemos que tú eres el Dios, para que tú nos das la libertad. Reinas todo el mundo, Señor. Nosotros hoy te adoramos, nos sorprendemos de tu amor, de tu gran bendición, Señor. Tú eres el Señor, en tu presencia estamos colmados, Señor. Gracias por vivificarte en nosotros, porque tenemos sed de ti, Señor. Oh Dios, Espíritu, ven, vive en nosotros, porque tenemos sed de ti, Señor. Acrecenta nuestro espíritu, porque queremos más de ti, Señor. Tenemos ganas de ti, Señor. Oh Señor, oh Señor. Tú que estás en los cielos, Dios, haciendo las cosas para nosotros. Ven, Señor, aquí a este momento. Ven acá a este lugar. Enseñoréate, Señor, porque tú eres grande. Tú eres el Dios que está en el cielo, moviéndote, manifestándote, Señor. Ven acá, Señor, porque tú eres el Rey. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bonito de verdad. Muy bien, Marta, muchas gracias, muchas bendiciones. Qué hermoso reconocer que tenemos sed del Señor, qué hermoso. Ok, ahora, como tercero, les voy a pedir el favor que presten mucha atención, porque es muy importante que como sordos tengamos nuestra visión puesta en el discurso de lo que vamos a decir, que no perdamos el hilo conductual de lo que están diciendo. No, por favor, si tenemos preguntas y dudas, por favor, no nos desviemos, permanezcamos siempre allí con la presentación. Vamos a comenzar con la prédica, ¿listo? Ok, vamos. El tema que vamos a tratar de hoy es el bautismo. Vamos a explicar bíblicamente qué es lo que dice sobre el bautismo. Esto no es nada inventado por mí, sino que todo aparece dentro de la palabra. Hay dos acepciones sobre el bautismo, dos contextos del bautismo. Cuando se bautizan a los bebés, vamos a explicar cuál es la precedencia de esto. Ustedes ven en la imagen que hay una serie de acontecimientos que suceden antes de que Jesús llegue con Juan el Bautista. Juan es el que ha dado testimonio de arrepentimiento, ha predicado sobre eso, predicado sobre el perdón de los pecados. Es lo mismo que ha venido sucediendo desde hace algún tiempo, ¿no? ¿Eso qué es lo que significa? Vamos a explicarlo un poco más profundo. Vamos con la siguiente. Marcos, capítulo 1, del 4 al 5. Dice, bautizaba Juan en el desierto. Estaba predicando allí, ¿no? Estaba bautizando sobre el arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados de cada persona que tenía allí en su corazón. Vamos con más. Y salían a él en la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, las personas que están allí, eran bautizadas por él en el río Jordán.
la señal del río Jordán. Esa es la señal. ¿Para qué eran bautizados? Para que confesaran sus pecados, para que todo el mundo lo confesara. Las personas que estaban allí, antes que haya sucedido con ellos, habían tenido una vida pecaminosa, habían llevado una vida terriblemente mala. Entonces llegaban a ese lugar y lo que hacían era pedir perdón por todos sus pecados. Entonces Juan venía, los animaba, daba testimonio de ellos, decían que era importante el arrepentimiento porque muy pronto vendría el Mesías, iba a ser el testigo de la salvación de todos ellos. Entonces que si les decía que si creían en el Señor Jesús y lo aceptaban en su corazón, iba a haber salvación. Vamos a explicar un poco más profundo esto. ¿Dónde queda el río Jordán? Mira, ahí es la gráfica nos muestra. Ese es el río Jordán. En esta porción de la palabra, del mapa, es donde nos muestra la palabra de Dios que hacían los bautizos en esta parte, ¿sí? ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentirse? Vamos a explicarlos a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Y les voy a dar esta información. El libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentidos, ¿sí? Y convertidos para que sean borrados todos los pecados. ¿Para qué? Para que puedan venir a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de descanso, ¿sí? Para que las personas estén tranquilas, felices y demás. Eso es lo importante, es lo que significa el arrepentimiento. Poder decir adiós al pecado, por ejemplo. Yo tengo ahí guardado alguna cosa, no puedo mantenerla, tengo que sacar todo lo que está allí, sacarlo absolutamente todo y dejarlo atrás. Por ejemplo, ustedes en la vida de ustedes, de pronto las cosas del pasado han venido de pronto amainando. O sea, es importante que el pecado que está en el corazón sea sacado, que el Espíritu Santo lo limpie para que podamos seguir. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa el agua en el bautismo? ¿Qué significa el agua? Vamos a explicarlo. El Salmo número 51, del versículo 2 al 3, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que significa el agua en el bautismo. Las cosas que están sucias, eso, el agua lo que hace es quitarlo y darnos como esa vestidura limpia, que es lo que hace uno con la ropa, ¿no? La lava y la mantiene limpia. Eso es lo que sucede con el agua en el bautismo, que hace lavar nuestro corazón y dejarlo limpio. Vamos con la siguiente. Porque yo reconozco cuáles son mis errores, mis pecados, siempre, siempre, siempre están allí. Están ahí en mi vida, las cosas que están ahí, siempre me acuerdo de diferentes situaciones. Por ejemplo, los hombres saben cuáles son las cosas que han pasado en las vidas de cada uno de ustedes. Mirarse hacia adentro, analizar su corazón, se dan cuenta. No importa si son grandes o pequeños, lo importante es reconocerse así. También, ahí están mirando la lámina, ¿cierto? Hay 3 pasos, 3 momentos. Les vamos a explicar. Lo primero, cuando Jesús llega allá al agua, está ahí el agua, ¿sí? Está la cruz. Entonces uno mira la cruz y uno confiesa creer en el Señor. Y uno lo acepta en su corazón. Entonces, y lo siguiente es, cuando lo introducen el agua lo cubre a uno. Es igual que, es un símbolo de cuando una persona es enterrada, sepultada. La persona ya está muerta y entonces está cubierta, ¿sí?
el pecado de la misma manera ha sido, en ese momento se lava y es echado fuera, y todas ese tipo de cosas es como cuando lo ponemos sobre la cruz y, ya el pecado es arrancado de la persona. Cuando está allí, viene ese tercer momento, que es la última parte. Cuando la persona sale del agua, allí, ¿sí? Es cuando la persona sale del agua, y entonces todo ese pecado que estaba allí ha sido echado atrás, echado fuera. Hay una nueva visión hacia la vida, entonces tenemos una vida nueva como ha sido el Señor Jesús, una resucitación de estar, como estar con Él. Hay muchas personas que dicen, yo creo en el Señor, yo voy al agua y al bautismo y acepto al Señor, pero entonces lo aceptan de manera intelectual, pero no en su corazón, ¿sí? O sea, lo importante es que haya seguridad y certeza, una creencia firme, férrea en el Señor Jesús, que el Señor Jesús estuvo primero en la cruz, que fue lapidado por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, cuando yo me arrepiento de todo eso, ese es el símbolo. ¿Sí? Por ejemplo, yo, Andrea, estoy mirando qué fue lo que hice mal atrás. De pronto fumé, de pronto dije cosas, o sea, fui necia, fui chismosa. Bueno, reúno toda esa información, me duele, yo reconozco mi pecado, ¿sí? Creo en el Señor Jesús, sé que Él ha podido llevarme o sea, que no merezco ese perdón, pero el Señor me da su amor, yo reconozco, lo recibo no intelectualmente, sino lo recibo de manera intelectual. Eso es un error, porque no se desvía de nuevo hacia el mundo y hacia las cosas pecaminosas. Es muy importante tener claro que el Señor es el que está con nosotros, y es el que nos da la claridad mental y la tranquilidad que podemos recibir en el corazón. Cuando ya el pecado ha sido echado fuera, ¿sí? Es cuando pues, viene esa tercera parte. Vamos a explicar un poco más esa última parte. Hay una mujer joven que está allí, ¿sí? Hay unos hombres que están allí. Las personas que se bautizan son personas que creen en el Señor, que tienen uso de razón. Las mujeres, los hombres, cualquier persona que crea en el Señor, ¿quién es la persona responsable del bautizo? El pastor, los líderes, las personas que asisten a la iglesia, aquellos que tienen autoridad espiritual, son las personas que pueden acompañarlos en el bautismo, y son las personas que de cierta manera, pues como lo imparten y lo indican cuál es el procedimiento, hacen la inmersión en el agua, y así se desarrolla un bautismo. Ahora, el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 26, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas las cosas horribles que tenían así en el pasado, todas las inmundicias que tenían allí, ¿sí? Y de todos los ídolos que usted tenga allí, los voy a limpiar. O sea, eso sucede cuando en el momento del bautismo, ¿sí? Y ya la persona ha sido lavada. Eso es lo que significa. Dice también, les daré un corazón nuevo y el espíritu nuevo vendrá al corazón. La persona, el pecado que está ahí, lo echa afuera, así ya no va a tener más ese corazón de piedra que está ahí duro, lo arranca el Señor. Esa duda sobre volver al mundo y demás la quita. Y ahora, después de que ha sido limpiado, nos da un corazón limpio, sin pecado, en el cual no nos acordamos del pasado, porque el bautismo lo que trae es eso, esa limpieza, y no estar pensando y no querer volver atrás. Eso es lo que busca ese pecado, ese bautismo, perdón. Que haya un espíritu nuevo para que se mantenga limpio ese corazón. Y al venir ese espíritu, vamos a comunicarnos de nueva manera con el Señor. ¿Cómo? Leyendo la palabra, ¿no?
Esa comunicación con el Señor, ¿cómo se da también? Cuando aprendo de la palabra, cuando asisto a las reuniones, cuando empiezo a aprender y a poner en práctica todo lo que el Señor nos dice. Es importante aprenderlo, ¿sí? Reconocer que tenemos un corazón limpio, que tenemos un camino nuevo, que tenemos que darle sabiduría al Señor para que nos bendiga en este proceso. Miren, el corazón duro lo desecha el Señor, lo limpia, y ahí aflora ese corazón de carne. ¿Quién hace eso? El Señor nos ayuda y nos cubre con su sangre y lo logramos hacer. Nos hace corazón nuevo, ¿sí? Un corazón nuevo, para que no nos preocupemos, para que no estemos pensando en las cosas del pasado. Cambia nuestro semblante, cambia nuestra vida, nos da más tranquilidad, no nos acordamos de las cosas pasadas porque pues todo eso quedó atrás. Zacarías capítulo 13, versículo 1, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Vamos a ver. Mire, este es el agua limpia, miren el agua que sale de allí. Sale muy limpia. Eso es un manantial. Así sale, esa es la relación de lo que aparece en nuestro corazón. Mire que hay un corazón nuevo, limpio. Entonces, como ya las cosas pasadas se olvidaron, ¿sí? Si nosotros, para lograr esa tranquilidad, necesitamos ir y pedir perdón a las personas y ofrecernos perdón, también lo hacemos, para que haya ese proceso de limpieza allí y para que sea que podamos practicar y poner como al servicio del Señor todas las cosas que Él nos ha enseñado. Vamos a aprender a estar, a depender de Él, a buscarlo a través de la palabra, a vivir bien, a crecer. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, tener una vida recta delante del Señor, siempre de la mano del Señor, siempre. ¿Ok? Éxodo capítulo 30, versículo 18 al 20. Nos habla que está el Señor Jesús y que después del bautizo, ¿qué es lo que sucede? Hay una relación ahí entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a explicarlo de una manera un poco más clara esto. Dice, harás también una fuente de bronce Perdón, un momentito. ¿Qué es lo que pasó? Un momento. Bien. Esperemos un segundo. Hay un problema. Ya. Continuamos. Qué pena. Hay una fuente que dice de bronce. ¿Para qué? Para lavar. Y vamos a colocar, se colocará en ella el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Vamos a y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Vamos a mostrarlo. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿Para qué? Para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida, les voy a mostrar cómo es lo que sucede. Ese es el templo, ¿no? Lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Estaba el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, donde son las ofrendas, los holocaustos se hacen allí, año tras año. En el Nuevo Testamento ya no sucede nada porque el Señor Jesús es el único sacrificio completo. Estuvo allí, ya de adelante no se necesitó hacer más. Por medio de la gracia y la misericordia que nos da el Señor. En el Antiguo Testamento era distinto. Había muchas situaciones difíciles con eso. Este es, observen, ese
En el Antiguo Testamento era más o menos como la representación del lugar de bronce donde se lavaban las manos y los pies. ¿Sí? Mira, allí se lavaban los pies. Ahí se lavan los pies y las manos. Se lavaban muy, muy, muy bien para poder estar limpio. Cuando ya es esa limpieza es lo que refleja el bautismo. Tiene un significado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento también. En el Antiguo Testamento lo hacían los hombres, en el Nuevo Testamento se hace, digamos, el Señor Jesús es el pacto que nos da pues, por medio de su gracia. ¿Listo? Y ahora, los niños se bautizan, la Biblia, o sea, el bautismo por aspersión. Sí, no existe en la Biblia, no hay un sustento bíblico de eso. ¿Listo? Vamos a explicarlo a la luz de la palabra que es lo que dice la Biblia. Observen allí, tienen al bebé, le hacen la aspersión del agua. Eso no se hace, no se utiliza la palabra de Dios, no habla nada al respecto. El bautismo por aspersión, ¿para qué lo hace? El niño, yo les pregunté, ¿el niño tendrá algún pecado de que arrepentirse? O sea, ¿tiene conciencia? El niño ha robado, el niño ha mentido, el niño ha hecho trampa en alguna cosa. No, hay algo que lo caracteriza de la inocencia, porque él no tiene culpa de muchas cosas. ¿Sí? Simplemente pues trae consigo el pecado de Adán. Y es lo único, digamos, de lo cual tendría que arrepentirse. Pero el bautismo por aspersión, el bebé pues tiene inocencia de pecado, realmente no ha cometido ningún otro pecado de que preocuparse o de que lamentar. La palabra las personas inventaron ellos quién, la Revolución Católica lo inventó, ¿sí? El bautismo por aspersión, pero no dice que porque para buscar protección del enemigo, pero eso no es cierto. ¿Sí? La Biblia dice, ¿sí? Hay un sustento bíblico con respecto a si vamos a mirar. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 13 hasta el 15, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, no hagan eso, déjenlo, que los niños vengan a mí, no les digan que no, ellos no han cometido ningún pecado. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, porque hay inocencia en ellos, no hay una mala conducta en ellos. De eso se trata. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, bendijo al Señor, los bendijo en el nombre del Señor y se fue ahí, los bendijo primero, nada más. No hubo ningún bautismo, no hubo absolutamente nada. Hay un sustento bíblico allí que lo dice. ¿Listo? Jesús bendice a los niños. Siempre Jesús los bendice. Vamos a ver. Jesús dice, venga, que vengan los niños, que vengan hacia mí, porque ellos no tienen ningún tipo de pecado, no ningún tipo nada de lo que tengan que arrepentirse. Quiero compartir con ellos, sonreír con ellos, estar siempre con ellos, con los niños no importa la edad que tengan, los niños, pero siempre quiero estar bendiciéndolos a ellos. Y miren lo siguiente. En la iglesia cristiana, ¿nosotros qué hacemos? No se bautizan los niños. Lo que hace es presentárselos al Señor. Se presentan los niños al Señor para que el Señor los bendiga, ¿sí? El pastor o el líder lo hace, de la congregación lo hace, ¿para qué? Para presentarlo al Señor, porque en el Antiguo Testamento había esa tradición. A los niños se les presentaba el Señor. Sí, a todos se presentaba. Pedía al Señor que bendijera esa nueva criatura que había crecido en el vientre, que nació.
lo bendijera. Generación tras generación se hacía esto. Y para pedir protección para el niño, para la familia y demás. Para traer sabiduría, dirección de parte de Dios, cuidado para la familia y unión familiar. Eso es lo que se hace. ¿Listo? Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los tres. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo, la verdad, soy cristiana. Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo en los tres, en la Trinidad. ¿Sí? Hay otras congregaciones de una doctrina, por ejemplo, la doctrina pentecostal, ellos no creen en eso, no creen en los trinitarios, creen que solamente están ellos, también los testigos de Jehová. Pero hay un sustento bíblico que dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que aparece ahí. ¿Listo? Vamos a mirarlo. Padre, miren, Papá Dios, Padre, no es el Hijo, no lo es. Papá Dios no es el Espíritu Santo, no lo es. El Espíritu Santo no es el Hijo, no es. Padre hacia abajo, Él es Dios, Él sí, Él es Dios. ¿Sí? El Hijo es Dios, sí es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Todos en uno. ¿Listo? ¿Dónde está el sustento? Vamos a explicarlo parte por parte. Mateo 3, capítulo 3, del 16 al 17, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y la paloma es un símbolo, ¿no? Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí nos está hablando en un solo versículo la existencia de tres personas distintas en uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos con el otro. Segunda de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ese es el segundo, el amor de Dios, el segundo. Y lo tercero, la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Los tres. Amén. Está hablando de tres personas. No es una sola persona. Ahora, Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice: yo y el Padre somos uno. Los tres somos uno. ¿Sí? Ahí está el sustento bíblico. Otra, el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 6, nos dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí está hablando también de la Trinidad. ¿Sí? Otro, también dice: un Señor, una fe, un bautismo. Es lo mismo que estamos hablando de la Trinidad, lo mismo. También dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Allí habla también de la Trinidad. Otro,
El libro de Juan, capítulo 8, versículo 19, dice, ¿dónde está tu Padre? Le pregunta al Señor Jesús, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está? Jesús dice, si supieran quién soy yo, también sabrían quién es mi Padre. Porque yo soy el Padre, yo estoy en el Padre. Es lo que están hablando ahí, una reflexión sobre la Trinidad. Es lo mismo, ¿ok? Vamos con otra. Lucas, hay muchos versículos al respecto. Lucas capítulo 1, 35, Juan 14, 16 al 17, Pedro, Timoteo, Corintios, Colosenses, todos tienen mucha información allí sobre la Trinidad. Esas son las citas, ¿no? Trinidad es uno. Si no hay, si la palabra, o sea, no usan la palabra Trinidad, pero es lo que la Trinidad utiliza, digamos, simboliza tres cosas. Trinidad significa tres en uno. ¿Listo? Ahí están todos los versículos, los animo para que ustedes los busquen más adelante y se den cuenta cómo aparece toda esta información. ¿Listo? Para que sea bien claro para todos. Los animo a que lo lean, a que crean en el Señor. Hay otras doctrinas que enseñan que la Trinidad no existe. ¿Por qué? Lo voy a explicar de esta manera. Está el Padre y que ve, pues el Padre jamás ha pecado, ¿no? Entonces, mandó a su hijo vino al mundo, ¿sí? Pidió perdón por el pecado de todos, ¿sí? Derramó su sangre y ya pues todos estábamos viendo la felicidad de él. Y entonces el Señor trajo la bendición por medio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que da la protección, la sabiduría, la guianza, es el que nos da esas reflexiones para poder seguir adelante. No dice que es el Padre, no dice que es el Señor Jesucristo. O sea, si faltara uno de los tres no se podría hacer nada. Entonces, se hubiera perdido el proceso de salvación. Todo está planificado, está organizado en la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos da sabiduría, es el que nos da entendimiento, que nos incita a hacer lo correcto, ¿sí? Pero, vamos a ver, cuando ya una persona recibió al Señor, ¿uno cómo debe hacerlo? Debe hacer esa reflexión a uno mismo, recordar por qué fue crucificado el Señor. ¿Listo? Dios los bendiga a todos. Amén. Ya terminamos acá. Ustedes pues deben pedir sabiduría. Es muy importante que cada uno se examine a sí mismo y no mantenga las cosas del pasado y no las mire, no las analice, ¿sí? Sino que las traiga allí y pida perdón al Señor para que el Señor la hable. Recuerde quién es el Señor Jesús en la cruz, lo que hizo, creer en lo que Él hizo, entregarle eso a Él y ya viene la limpieza en el corazón. Recuerden que dice que nos da un nuevo corazón y un espíritu nuevo, ¿sí? O sea, bautizar a los niños no tiene ningún sentido porque pues no tienen como esa cordura para comprender el pecado. Es muy importante hacer, hacer todo lo que hagamos conforme a las escrituras. Pues no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que quieran agregar. Por aquí hay una persona que nos quiere hablar, vamos a ver quién es. No sé el nombre de ella, pero pues bueno, ella habla del bautismo. Por ejemplo, la iglesia, uno va a la iglesia y le enseñan a uno muchas cosas y después uno va a otra iglesia y le enseñan otras y uno va a otra iglesia y le enseñan otras y otras y otro tipo de cosas. Y uno de pronto ha ido a 5 iglesias, ¿sí? Uno tiene que permanecer en un solo bautismo, uno se bautiza una sola vez, no ir a cada iglesia y recibir el bautismo de cada iglesia, eso es muy, creo que eso es, hay que tener cuidado con eso, pregunto, ¿no?
Vamos a ver a quién de... Sí, tiene razón lo que está diciendo ella. Hay muchas personas que hacen eso, ¿sí? Cometen ese error. La palabra dice que no se necesita sino un solo bautismo, una sola vez. Por ejemplo, la persona fue bautizada y después se desvió del camino. Otra vez necesita bautizarse, no. Decir, pedir perdón al Señor. Arrepentirse por haberse desviado y pedir perdón. Pero no necesita bautizarse otra vez. También es importante que practique esa relación con el Señor. Pida una ayuda espiritual, pero es muy importante la oración, es muy importante no desviarse, sino quedarse ahí. Orar, mantenerse orando, mantenerse activo en la oración. El pastor, por ejemplo, es la persona responsable de todas las ovejas, ¿sí? Y él se da cuenta de pronto que se le perdió una oveja y tiene que buscarla. Entonces busca a la oveja, le pregunta qué pasó, venga, no se desvíe, ánimo, lo apoya, es muy importante eso, ¿sí? Ese es el rol del pastor. A ver, ¿quién tiene por ahí otra pregunta? Por aquí está. Yasmín. Muy buenas noches a todas las personas sordas. Mucho gusto. Mi nombre es Yasmín. Esta es mi seña. Yo vivo en Cali. Yo hace un tiempo hacia atrás, tenía un amigo, una persona con la que compartía y me invitó a bautizarme. Entonces yo le dije, venga, ¿qué es el bautismo? Entonces yo le expliqué como de una manera actual, como que sucedía con eso. Entonces lo importante era hablarle sobre el pecado, la limpieza del pecado, ¿sí? Lo que traía el bautismo. Entonces, y la posición que tenía el Espíritu Santo sobre uno, la que venía sobre uno. Entonces la persona dijo, sí, listo, yo creo, aceptó al Señor y demás. Entonces ya, yo ya me bauticé, ¿sí? Hace 16 años me bauticé. Y yo no me he desviado, yo no me he desviado. Hay personas que me hablan ese tipo de cosas, pero yo realmente no. Yo he tratado de seguir de la manera más recta. Tengo un novio, a veces pues hablamos. Mi novio es cristiano también. Tenemos esa confianza. Cuando nos casamos, tuvimos nuestro hijo. Bien, yo pensé que de pronto, o sea, el bautismo tiene que ver como con la relación con el Señor. Uno tiene que mantenerse firme allí. Pero hay esa persona que les comentaba que no se bautizó ya, se dio la imagen. Y él dice, no, lo que pasa es que eso es muy aburrido y a mí me gusta ir a tomar, a bailar, estar con los amigos. Entonces a mí la verdad, pues yo dije, bueno, pues es la decisión de él. Entonces no sé qué nos pueda decir Andrea al respecto. Lo que Yasmin nos estaba comentando, bueno, muchas gracias por comentarnos, por hablarnos. Muchas veces uno ve a la persona así como que cuando se bautiza pues se mantiene firme y eso es muy chévere, es importante cuidar esa relación, te felicito. Pero cuando nos hablas de esa otra persona que no le gusta, que le gusta tomar, ese tipo de cosas, es una persona que tiene una debilidad, ¿sí? No ora, no ayuda, no está pendiente de las cosas de la iglesia, él dice, no, déjeme, yo soy así, no le gusta estar como en las cosas del mundo, ¿sí? Hay que orar por él, animarlo, hay que enseñarle, hacerle ese proceso descriptivo de qué es lo que pasa en su vida, ¿sí? Para que cambie su situación. También influye ahí mucho la voluntad de Dios. Muchas gracias. Otra pregunta. Por aquí está otra persona, un momento. Buenas noches a todos. Mi nombre es María, esta es mi seña. Vivía en Venezuela, pero estoy aquí en Colombia. Soy una mujer sorda. Perdón, una mujer sorda me invitó a la iglesia de Bucaramanga y me dijo que si yo creía en el Señor. Y me dijo que ya habían personas sordas también. Entonces que había allí un pronto, iba a venir, nos iba a hablar a las personas sordas.
Entonces yo, pues me acordé de mucho tiempo, yo asistí a una iglesia católica y yo crecí así. Yo amo muchísimo al Señor, pero lo tienen como esa inocencia y me decían que no, que los niños saben, yo no sé. Entonces, yo tengo un hijo. Uy, pastor, perdona, pero es que la imagen se detiene, no lo entiendo. Entonces me dijo que había que recibir la bendición siendo bebé. Entonces yo lo que hice fue presentar al niño ante el Señor. Entonces se congeló la imagen. Bueno, lo que María nos estaba contando, tiene un problema ahí con la imagen, pero lo que logré entenderle es que, bueno, hay algunas personas que creen, si las personas creen sí o no, eso es decisión de ellos, ¿sí? A algunos les da pereza, se van para el mundo, es decisión de cada uno, ¿sí? Pero pues es de verdad también cómo se sienten ellos, ¿no? Es importante también el ver cómo va progresando a raíz de su decisión, pero hay que hacer una explicación profunda. Hay muchas personas que no entienden o sencillamente no creen. El entendimiento también viene para que se vaya, el Espíritu Santo venga limpiándonos y se vaya aclarando con esas situaciones. Vamos con otra pregunta. Un momento. Un momento. Jonathan. Hola, muy buenas noches a todos, a mis hermanos en Cristo. Eh, Antes yo fui bautizado hace un tiempo, ¿sí? Y desde ese momento, pues yo, o sea, cuando estuve mirando el tema de la enseñanza de acá, me di cuenta que los católicos como que hacen ese tipo de cambios, que no es que se bautizan a los niños, sino a los adultos. Y entonces hacerte esa pregunta, ¿quiénes son los que, porque ellos cambian como esas verdades? Porque sí, ¿qué es lo que sucede? Hay un rompimiento en la iglesia hace mucho tiempo, ¿sí? Ellos, los sacerdotes, hacían esas añadiduras, como esos dogmas. Martín Lutero era un hombre estudioso de la palabra y él no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los sacerdotes en esos tiempos, ¿sí? Entonces, él elaboró una tesis, ¿sí? 95 puntos tenía y la presentó a esa comunidad de sacerdotes donde les estaba explicando que no se debían hacer esas cosas. Muchas situaciones de desobedientes, no debían aceptarse los gays, las lesbianas, muchas cosas de lo que sucedía, que estaba sucediendo. Y entonces ahí fue cuando sucedió digamos, ellos nunca habían hecho, los sacerdotes nunca habían hecho esas cosas, sino que se mantenían en esos dogmas. Entonces por eso vino ese rompimiento. Otra pregunta por aquí. Luisa, creo que es la persona que va a hablar. Luis, perdón, Luis. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Ramírez. Vivo en Colombia, en la ciudad de Medellín. Entonces quería comentar lo siguiente. Si yo tengo 2 hijos, entonces, por ejemplo, mi mamá me obligaba, decía que era que bautizar los católicos, ¿sí? Entonces, bien, se hizo el bautizo. Pero ya después, cuando a los 9 años, casi 10 años, mi mamá me hablaba de eso, yo no entendía, no comprendía bien la información sobre el bautismo, porque yo no entendía el tema del pecado. Los sacerdotes, pues era muy difícil la comunicación con ellos. Entonces, a ver si tú me aclaras un poco el tema al respecto. Luis nos dice que tiene 2 hijos de él y ya fueron bautizados, pero cuando estaban grandes se desviaron, no entiendo, ellos no entienden por qué.
falta más disciplina, el discipulado, falta practicar en ellos la enseñanza de la palabra. No, si ya se bautizaron y ya es suficiente, no, hay que continuar en el estudio de la palabra, hay que leer, hay que practicar, analizarse a sí mismo, continuar ese buen camino, ¿no? Mirar cómo que el bautismo, qué es lo que significa, eso es un paso y hay uno que continuar muchos pasos, hay que fortalecer como esa estructura que uno tiene en el cristianismo, que no sea débil, sino que tiene que ser fortalecida. Hay muchas personas que no comprenden eso por falta de comunicación, falta de, como de esas bases y hay que practicar mucho sobre lo que la palabra dice, aprender lo que, aprender la palabra del Señor, pero ponerlo en práctica también, asistir a la iglesia y crecer en ese contexto, en ese ambiente. No hay que obligarlos, o sea digamos que hasta los 18 años de ahí en adelante es responsabilidad de cada uno, ¿sí? Pero pues los bebés son dependientes de uno hasta cuando a los 18 años de ahí en adelante ya es decisión de ellos. Pero pues es como, viene a ser parte de ellos la responsabilidad de congregarse y aprender. Por aquí alguien tiene otra pregunta. Emilia. Buenas noches. Esta es mi seña. Ana es mi nombre. Hace un tiempo, pues mi hija, hace un tiempo, pues así, fue bautizada católica. Yo no sabía nada de la iglesia cristiana. Yo asistí a la iglesia, fue bautizada, pusieron su madrina y todo a los 6 meses. A mi hermana me dijo, venga, vamos a la iglesia un día, pero pues bebé sí, ella era la madrina católica de la iglesia, pero pues yo no sabía nada de eso, yo no tenía ni idea de eso. Entonces mi hermana me llevó, empezamos a asistir y demás, y yo me di cuenta, le hice una pregunta al pastor, un pastor oyente. Mi hermana me estaba interpretando y le pregunté, me dije, venga, mi hija nunca ha sido bautizada, no le pusieron nada, no tiene ningún símbolo de eso, ¿y ahora qué puedo hacer? Entonces dice, pues sí, claro, ella puede ser bautizada, pero yo también quiero a futuro bautizarme y aceptar al Señor, yo no quiero pues volver al pecado en ese tipo de cosas, echarla atrás, pero yo le pregunté a mí, si mi hija no sabe nada de eso, me dijeron, no importa, puede ser salva, no pasa nada, listo, yo no sabía eso, el pastor me explicó y me aconsejó. Mi hija pues cambió, pero pues la madrina ya no sabía qué decir, entonces obviamente nosotros entendemos que los católicos manejan pues como esa mentira así, pero pues ella no sabía de la situación y bueno, yo mantuve el silencio frente a eso para evitarme como el problema, ¿sí? Pero yo supe manejar la situación, yo soy responsable pues de eso. Quiero hacerle esa pregunta a Andrea, si eso fue bueno o malo. Sí, en lo que Ana nos dice, bueno, eso sucede así, o sea, no es culpa, espera un segundo, o sea, es culpa como de esa tradición de la tradición católica romana, que sucede de esa manera. Hay una inocencia sobre el bautismo, uno lo hace ahí como, uno no sabe, porque como no ha leído las escrituras, no conoce, no sabe pues la vida de esas personas ha sido así, todo el mundo le ha pasado con todo eso. Entonces cuando empieza a conocer de la palabra, dice que los niños no deben ser bautizados y demás, entonces empieza uno a entender y pues no es culpa, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, se bautiza, pues cambió de fe y no pasa absolutamente nada, no hay problema frente a eso, ¿listo? No hay ningún inconveniente. ¿Hay otra pregunta por allí? Por acá, Luis. Ah, no. Hola, Dios les bendiga a todos. Estoy muy contento de ver a mis hermanos. Muchas gracias. Yo estaba pensando, es muy importante lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque yo decía, por ejemplo, decía que Dios, bueno, les voy a poner un ejemplo, todos en el corazón, nosotros de pronto estamos de pronto hoy en esta reunión de Zoom aprendiendo muchas cosas, entendemos ahora de una manera mucho más clara todo lo que está sucediendo, el tema del pecado, de Dios, mirarse a uno mismo, creer en el Señor, pedir perdón. Yo quiero pues que realmente que muchos crean eso y que comprendan que el cambio se puede dar, o sea,
Pero ¿cómo se da eso? Pues en el conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros creamos, ¿sí? O sea, yo mismo, ¿sí? Buscar al Señor, que el Señor Jesús sea el que me guíe hacia el bautismo, ¿sí? Para buscar al Señor. En el corazón es importante que el corazón le avisa a uno, ¿no? Entonces, a uno le hablan sobre el pecado y uno dice, ay, sí, interesante, pero eso no, hay personas que no conocen los contextos, hay que mirar, hay que aprender las palabras que nos están dando, todas las cosas que uno hizo anteriormente, todos los pecados que uno cometió de robo, ese tipo de cosas, arrepentirse, cambiar, creer en el Señor, buscar ese bautismo de cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el bebé lo bautizan y todo el mundo está feliz y la cosa, y la reunión, vino la madrina, el padrino y demás, pero el niño no sabe absolutamente nada porque es inocente. Cuando el niño está creciendo, entonces de pronto uno le escucha que el niño dice una palabra que no debe decir, y uno, uy, se sorprende por eso porque es que el niño es inocente, el niño no sabe esas cosas. Y de quién es de la responsabilidad de papá y mamá, porque no le enseñaron nada, o le enseñaron mal. Entonces, pues, no le enseñaron, por ejemplo, a pedir perdón, ese tipo de cosas, porque ellos no lo han hecho tampoco. Es importante que cuando ya esté grande, crea, ¿sí? Pero ya nosotros no estamos, cuando el chico ya tiene 17, 18 años, ya comprenda con los conceptos de pecado, porque pues no lo sabe. Dios tiene su Espíritu Santo y su Espíritu está dentro de nosotros, siempre conoce cuál es el pecado, Él sabe qué es lo que hay allá adentro, lo importante es que nosotros tengamos cuidado de eso, saber que nosotros tenemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, somos tres también en uno, igual que el Señor, ¿sí? Todos somos cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Sí, hay que tener cuidado del pecado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas palabras ahí que de pronto nos pueden llegar a herir, pero pues llegar allá a eso es delicado. Yo les digo, es importante el corazón, primero Dios, tener cuidado de las cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, a futuro, nuestro espíritu se salva y se va para el cielo, ¿sí? Ustedes de pronto si tienen una vida espiritual vacía, o sea, y empiezan a hacer cosas que no del mundo y demás que no se deben hacer, pues vamos a dar esos problemas, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Esas personas que de pronto que incurren en esos errores y de pronto pues pueden traer consecuencias como la muerte. Entonces, mejor que no lo hagan, es mejor que cada uno esté allí en su corazón, cree que puede hacer las cosas, que no actuar en sus propias voluntades, por la fuerza, sino pedir la dirección del Señor, de la palabra, estar alimentándonos de ella, buscar a Dios. Por ejemplo, Juan Pablo, Andrea, Carlos, yo, ustedes, el pastor, yo, que podamos reunirnos así, Andrea y yo, Juan Pablo, poder como compartir y buscar cómo vamos a solucionar muchas cosas y enseñar sobre el pecado y demás, y que se produzca ese cambio en nosotros primeramente. Y ya no dice, no, ya borré el pecado y ya quedó la cosa bien. No, señor, tiene que haber un cambio genuino en el corazón, ¿sí? Y hay que uno mantenerse alejado de las cosas que lo pueden contaminar a uno. Mantenernos firmes en la palabra de Dios. La palabra de Dios es, como dice Dios, es amor y nos va a ayudar para que ustedes y yo podamos amarnos y ayudarnos y aprender de la palabra de Dios. Ayudarnos. Andrea, muchas gracias por por ese mensaje tan importante y a todos que se ha sembrado en el corazón, ¿listo? Yo les digo también, les aviso, tengan mucho cuidado de las cosas que aprenden de la palabra del Señor para que las atesoren en su corazón, ¿sí? Para que el Señor esté ahí en el corazón, ¿listo? Tengan mucho cuidado de las cosas, la sangre del Señor que Él pagó por nosotros, que nosotros cambiemos nuestra vida, ¿listo? Vale, gracias. Dios los bendiga. Amén, amén. Muchas gracias por esa explicación. Es correcto todo lo que nos estás diciendo. El pastor cuida a las ovejas, ¿no? Pero si se le pierde una, por ejemplo, yo soy la pastora y yo me doy cuenta que una oveja se fue o una persona se fue, por ejemplo, se fue a otro país de misionero. Yo tengo que cuidar también porque es mi responsabilidad, ¿sí?
lo que tú estás diciendo. Mami, muchas gracias, Dios te bendiga. Por aquí hay otra pregunta de Nelson. Yo estaba pensando que hace mucho tiempo, cuando yo era joven, 7, 8 años más o menos, mi mamá pues asistía a la iglesia católica. Yo pues por ser sordo yo no entendía muchas cosas, eso de juntar las manos y demás, yo no sabía nada de eso. Mi madrina me dijo, vamos a la iglesia, que lo bauticen, no sé qué. Entonces yo, bueno, no importa, yo fui, respeté y fui, pero yo no tenía conocimiento de nada de lo que estaba pasando. Y entonces después de un tiempo, bueno, ya llegué allá, sal, pusieron en la boca sal y me hablaron unas cosas, y luego oraron y ya. Pero yo como solo, pues yo no entendí nada. Listo. Ya seguí creciendo y demás. Y ahora me doy cuenta pues que ese camino pues que nos ofrece la Iglesia Católica no era el bueno. Es como que no sabía qué sucedía. Entonces vine a la Iglesia Cristiana y le pregunto a Andrea cuál es el mejor camino para seguir. Sí, entendemos que es un culpa de una tradición que le dicen a uno, vaya, tiene que bautizarlo, la primera comunión, la hostia, todo ese tipo de cosas que no, cuando no hay un conocimiento del Señor, pasa eso. De pronto la persona va a recibir el bautismo o va a bautizar a su hijo, pero pues no es culpa. Ya después de un tiempo, cuando pronto hizo la primera comunión y demás, digamos, no hay ningún tipo de seguimiento frente al pecado y las demás cosas, ¿no? Las personas van a hacer siempre lo mismo, van a ser apegadas del pecado, de las cosas del mundo, van a seguir así. Y crecen con ese conocimiento, pero no hay un arrepentimiento, sino que hay un desconocimiento. Cuando viene el bautismo en agua, del bautismo de la iglesia cristiana, ahí sí viene y viene un aprendizaje, una enseñanza de la palabra, pero no es culpa de las demás personas, o sea, es normal que suceda eso por nuestra tradición. No sé si Omar quiere agregarnos algo más en este momento, Omar, por favor, para que por favor pongamos en pantalla a Melvin. Omar. Omar, pastor. Omar, ¿estás en la sala? Omar. Ya, Omar, ¿estás ahí? Omar, ¿nos escuchas, Omar? Omar, Omar. Ahora sí, es que no me dejaba activar el micrófono. No, sí, bueno, primero que todo, dar las gracias por esa enseñanza, realmente admirable el conocimiento que tienen, de la forma tan práctica de poder enseñar con referente al bautizo. A mí no me gusta hablar sobre Iglesia Católica ni las demás denominaciones. Respeto muchísimo esas cosas, no entro en ese juego de comparar o criticar o creer que nosotros tenemos la verdad absoluta. Pienso que la Biblia es un libro donde todo está totalmente especificado. Y desde Juan hasta Apocalipsis nos habla de una historia de Jesús cuando vino acá a la tierra. Omar, ¿te puedes hablar un poquito más duro, por favor? Sí, sí, ya, ¿así me escucharían bien? Ya. Sí, desde el libro de Juan hasta
bueno, Juan, Mateo, Lucas, Marcos, todos hablan sobre la historia de Jesús cuando vino acá a la tierra. Cuenta la historia que antes de los 33 años Jesús era una persona, entre comillas, normal, que vivía en esta tierra y participaba de las cosas normales. Pero cuando empezó su ministerio, lo primero que hizo fue bautizarse. Yo digo que el bautizo es una decisión, no es un ritual, es una decisión, es donde nosotros, por obediencia, queremos dejar, por amor a Jesús y por amor a Dios, ese hombre viejo que no nos permite acercarnos. Y como Jesús lo hizo, cuando Juan el Bautista tuvo el privilegio de valga la redundancia, de bautizarlo, ¿sí? Hubo una inmersión en el agua que simbólicamente representaba que una persona moría al viejo yo, a las viejas costumbres, a las viejas mañas, al pecado, a todo lo que nos apartaba de la presencia de Dios. Cuando ingresamos en el agua, ahí queda absolutamente todo. Cuando nuevamente salimos siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Es algo tan importante en la vida del cristiano tomar esta decisión, porque ahí es donde marcamos un antes y un después. Y tiene que ser una decisión tan radical que por amor a Cristo vamos a empezar una vida completamente diferente a la que veníamos anteriormente. Si hay alguna persona en esta reunión que no se ha bautizado, yo les invito a que por convicción investiguen o le pregunten a alguien que tenga el conocimiento del porqué del bautismo. Y ustedes mismos tomarán la decisión, si sí o si no. Eso es una decisión individual y personal. Pero les invito por testimonio propio, cuando yo lo hice, cuando tomé esa decisión, realmente mi vida cambió y fue transformada. No le digo que inmediatamente, porque sería una mentira, pero sí inicié un proceso en el cual terminaré hasta el día en que yo muera. Pero tomé la decisión y fue la mejor decisión de mi vida. En esta vida hay 3 decisiones muy importantes que se deben tomar. Una es recibir a Jesús en su corazón. 2 es el bautismo. Y 3 es el matrimonio. Son las 3 decisiones importantes que como cristianos debemos tomar. Les invito de verdad de corazón que lo hagan. Experimenten ese cambio, experimenten esa vida en Cristo. Que en el mundo lo único que hay es dolor y tristeza y amargura. Y con Dios no significa que no haya dolor, no significa que no haya tristeza, no significa que no vaya a haber amargura, pero les tengo con convicción propia de que Dios da una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y esa paz es la que nos permite continuar adelante a pesar de todas las dificultades y todos los problemas que se puedan presentar. Ese es mi aporte. Quiero bendecirlos, quiero decirles que los amo en el amor de Cristo. Me alegra muchísimo estar en esta reunión. El sábado entrante la voy a dar yo. El tema va a ser obediencia y sujeción. Para que lo tengan claro, me gustaría que investigaran en la Biblia sobre la obediencia y la sujeción, para que cuando entremos en esta reunión entremos con algo de conocimiento y podamos compartir entre todos esta palabra. Les amo nuevamente en el amor de Cristo, los bendigo. No sé quién va a terminar esta reunión con una oración. Espero que sí. No sé, igualmente, como les digo, aquí estoy yo. Cuentan conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias al pastor Omar por sus palabras, por su intervención, muy amable, es correcto, perfecto todo lo que nos dice, sí. Mi pastor de la iglesia, el pastor Abraham, de la iglesia Filadelfia JB, nos ha dicho que si quieren bautizarse.
No importa los años, desde los 12 años en adelante. Antes no, pero sí de los 12 años en adelante. Lo segundo, que si quieren a las personas, algunos solteros, otras personas algunos que están de pronto viviendo en unión libre, pero es importante casarse. ¿Sí? ¿Por qué? Las personas que viven en unión libre, al entrar allí, sale libre del pecado, pero sigue viviendo en una situación pecaminosa. Es mejor cuando está casando, cuando se casó ya hacerlo. No hay ningún problema para que siga esa vida de rectitud en el matrimonio. Para que no deshonre el matrimonio. Las personas que viven en unión libre van a permanecer viviendo en el pecado. O sea, el pecado, recuerden que no es afín con Dios. Entonces, de pronto, algunos que puedan hacerlo de una manera sencilla, no necesita hacer algo ostentoso, sino de una manera en ese caso, van a la notaría, después van a la iglesia, con un traje muy sencillo, se casan, no hay ningún problema. ¿Listo? Vamos a ver quién más quiere de pronto, si alguna persona de pronto no sepa o no, de los que tienen la pantalla apagada. Luz Ruda, de pronto para que por favor, no lo hemos visto, Luz Rueda, perdón. Tiene para que por favor. Por aquí otra persona si nos tiene una. Ah, ok, Francisco. Está. Mi nombre es Francisco. Hace unos años fui bautizado en Cali, ¿sí? Un pueblo, ahí cerquita. Fuimos a como un campamento y estaba la iglesia, fue una actividad muy bonita. Eh, Al llegar aquí, a Pereira, un pueblo, fuimos a una iglesia. Se detuvo la imagen y no sé qué está diciendo. Hoy que nos explican un poco más claro el contexto, pues como por ejemplo que hacer una pregunta a Andrea. La imagen es muy difícil. Hay muchas iglesias que se denominan cristianas y pues uno hace proceso de aceptar al Señor, lee la palabra, ve la iglesia, perdón, la palabra en la versión Reina Valera. No me entiendo. Uno va de pronto a un pueblo y ve las iglesias católicas ahí y no, en muchos de los pueblos no hay iglesias cristianas, no hay. Entonces, en la casa uno se pone a leer, a estudiar, a orar. No hay un templo, ¿sí? O sea, porque no hay en esos lugares un templo. La nos explicaba y, y es correcto y gracias Andrea por la explicación que nos daba. Yo quiero animarlos para que en un futuro, sí, no aplacen el autismo, que asistan a la iglesia, que lean, que conozcan. Que asistamos a las reuniones de Zoom. Es muy importante que crezca ese amor entre nosotros porque pues algunas personas dicen que no se pueden bautizar, pero sí se puede hacer, no pasa nada. Se bautizan, ¿sí? Y van creciendo nuestra fe, es muy importante. Y bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga. Quiero hacerle esa pregunta. Amén. Amén.
Omar, les estaba contextualizando sobre 5 cosas, 5 tecnologías que eran Algo importantes sí. sobre el bautismo. Estar pendientes de, ya te digo, Andrea está hablando de una cosa, o sea, hacer el bautizo y practicar la palabra del Señor, aprenderlo, no importa. Aprender de una manera muy profunda, que muchas veces nosotros lo que hacemos es poner excusas porque decimos que obedecer la palabra de Dios es muy difícil, que la vida cristiana es muy difícil. Entonces, sí es cierto como la de cualquier ser natural, pero pues lo importante es que nosotros podamos obedecer al Señor. Sí. Y no poner excusas a la hora de hacer las cosas. No estamos obligando aquí a nadie que si ya de bautizó, nada. Simplemente pues hacerlo de la mejor manera. Hacerlo con voluntad, creyendo en el Señor. ¿Sí? Yo decía también, Omar, que hay muchas personas que se bautizan 2, 3, 4, 5 veces porque dicen que no les gustó en esta iglesia, que es que ese pastor no me gustó, que es que me tocó en el río, que me tocó en la piscina. No, no pasa nada de eso. O sea, una sola vez se hace ya porque quien lo hace es el Espíritu Santo, no lo hace el pastor, ni el agua, ni nada. ¿Sí? Amén. Así es. Correctamente. Bueno, muchas cosas otras cosas que les decía es que es importante que si se va a casar, como decía Andrea, si no se ha casado, pues vale, si no, o sea, realmente necesitan Dios principalmente, los dos novios y el pastor, los vecinos de los bacalos, y ya no necesita nada más, no necesita invitar a 200 ni 500 personas, casi sí, y vivan en santidad, y luego Amén. la palabra del Señor. Y la otra cosa es que muchos de las personas que se bautizan se desvían de nuevo del camino y quieren como hacer otras cosas, o sea, volver al mundo, pero lo importante es saber que tenemos abogado con el Señor y poder hacer las cosas Amén. de parte del Señor y podemos seguir adelante. Por aquí viene otra persona que tiene otra pregunta. Pregunta Carlos, tiene una pregunta. Ah, no, no es Carlos, es Candelaria. Hola, muy buenas noches. Mi seña es esta. Yo vivo en la ciudad de Barranquilla. Quería hacerte una pregunta. Cuando la persona recibió al Señor ya, recibió al Señor, lo segundo que tiene que hacer, después casarse, después bautizarse, o me da la respuesta, por favor. Parece como el orden que hay que tener en cuenta. Entonces ya Andrea le va a responder. Gracias. Yo antes lo he explicado, pero bueno, no importa, lo repito. Melvin también lo dijo, pero bueno, lo vuelvo a decir. ¿Cómo es? Primero recibió el Señor ya, listo. Segundo, si la persona está casada, se bautiza. ¿Sí? O sea, digamos, esas son las condiciones. Si le falta dinero ahora, de una manera muy sencilla, vaya a la notaría, vaya a la iglesia, cásese y va a recibir de verdad la bendición de parte del Señor en el matrimonio. Un matrimonio sencillo, no necesita hacer algo con invitados y esas cosas, no, una cosa muy sencilla porque eso es un asunto entre ellos. Usted hace invita a sus familiares más cercanos porque una tortica, una cosa muy sencilla, no importa, Dios sabe cuál es la situación porque Dios es el que le va a dar la bendición. ¿Se acuerda de pronto a Adán y Eva? Ellos no tuvieron boda, no hicieron invitados, no hicieron nada. De una manera muy sencilla, Dios los bendijo y ya, no necesito más. Ese fue el compromiso entre ellos dos, de una manera muy sencilla, muy chévere. El mejor ejemplo. Por aquí alguien nos tiene otra pregunta. Otra, sí. Yulisa. Bendición a todos. Andrea, gracias. Yo, no sé, quiero contarte algo. Después del bautismo y los bebés, un espacio, ¿cómo se hace? Se hace yo no entiendo nada de ese tema, yo soy cristiana, yo no soy cristiana. Yo no sé nada de eso, no conozco, no tengo ningún tipo de información al respecto. Después del bautismo, unos amigos que me invitaron al bautismo, pero ¿cómo se hace? Ellos dicen que no se necesita, que los bebés
son inocentes de nada, que ellos no tienen, ellos no tienen pecado. Después la Iglesia Católica dice que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, pues no sé, yo no entiendo al respecto. Y la Iglesia Cristiana dice que tiene que ser grande la persona para que se bautice, pero yo realmente pues no sabría como cuál camino elegir. Por eso te quiero preguntar, Andrea. Gracias. Con relación a lo que estabas diciendo, en la chica allí del Ecuador, de pronto pues no es culpa nuestra, ¿sí? Hace mucho tiempo se viene practicando desde la Iglesia Católica el tema del bautismo por aspersión, pero pues ellos no lo conocen. Yo, de la misma manera, yo fui bautizada por aspersión, pero ya después de mucho tiempo, el Señor fue el que me fue mostrando las cosas y fue como abierto mis ojos y entendí el significado del bautismo, entendí el significado del Señor. Los niños no necesitan ser bautizados, o sea, a los 30 años, o el Señor Jesús fue el que se bautizó a los 30 años. Y ya, pues, digamos, eso es lo que sucede. Abraham, Noé y ellos nunca fueron bautizados ni bautizaron al Señor. Ellos simplemente presentaron al Señor sus hijos para que Dios los bendijera, para pedir protección y nada más. ¿Sí? Amén. Por aquí hay un momentito, ¿quién está hablando por aquí? Un momentito. Perdóname, dos personas allí ya. Ahí está, George. Buenas noches, mi señal es esta. Jorge, el bautismo a los niños no se hace porque ellos son inocentes. Cuando están grandes, los 12 años, les dan ¿cómo se llama? La comunión. Y ya después de pronto otras personas empiezan a ver que cuando comienzan a aprender de la palabra, sí se pueden bautizar después. Y para el objetivo buscar la protección, pues no lo entendí. Hay personas que no les han enseñado y también pues gracias también a toda la información que nos han dado. George, muy bien, sí, gracias por lo importante es que el plan del Señor se cumple, que podamos nosotros tener entendimiento por medio de su misericordia y podamos crecer, seguir creciendo allí y practicando la palabra de Dios, todo lo que aprendemos, la oración, la corrección de parte del Señor. No dejar eso como ahí, como el garete, sino seguir adelante, seguir aferrados al Señor. Y ya al final, si vamos a ser arrebatados o muertos, pues eso depende del Señor, pero pues seguir firmes allí. No perder digamos, esa firmeza en el Señor. Algunas personas llevan 20 años y empiezan como, otra vez lo mismo, repetir lo mismo, se aburren y se retiran, pero se pierde todo lo que se ha trabajado durante tantos años. Oyentes y sordos les pasa lo mismo, eso no es de unos o de otros. Lo importante es mantenerse en el camino, mantenerse aferrado al Señor y esperar la bendición del Señor. ¿Listo? Amén. ¿Oramos? Para terminar, viene otra persona. No sé quién es. Ahí está ya. Okay. Buenas noches. Mi nombre es Kevin. Yo vivo en la ciudad de Valledupar. Quiero hacerte una pregunta. Yo antes pues sí tenía muchos pecados, relaciones incestuosas, perdón, relaciones sexuales no aprobadas y demás. Ya después vino el bautizo y demás y cambió la cosa. Pero yo estaba asistiendo a una iglesia, no sé. He sentido de parte de Dios no vas a estar ahí, sino las personas me decían
¿Qué pasó? ¿Usted ya se bautizó? ¿Qué pasó? Que no ha vuelto. Yo sentía como ese arrepentimiento. Entonces yo digo, necesito bautizarme otra vez. Me dice que tengo que bautizarme nuevamente. Kevin, ya antes te lo había mencionado, ya después del bautismo, algunas personas ya lo hicieron pues por fe, ¿no? Y ya después otras se desvían del camino, se equivocan. Ay, bueno, y son conscientes que se equivocaron y dicen que, bueno, pues ahí no me bautizo otra vez. No, solamente se necesita pedir perdón y nada más, pedir perdón, nada más. De una vez. Así es. Correcto. No enviarse nuevamente, no, ya, o sea, volver al perdón y nada más. Y practicar lo que se está enseñando. Eso es muy importante, mirarse a sí mismo, corregir y estar de parte de la mano del Señor nada más. ¿Listo? ¿Y quedó claro? ¿Listo? Nada más. Perfecto. Listo. La última persona que se me había olvidado, la última y terminamos. Yo otra vez. Se nos cruzó. Espérame un segundo, espérame que no es. Ya, ahora sí. Ya. Buenas noches. Mi nombre es Dani. Yo vivo en Barranca. Hace mucho tiempo, cuando yo era bebé, con mi familia y demás, vino el bautismo por aspersión. La primera comunión, cuando yo era niño, tenía como unos 2 años. Sí, crecí, luego, no, pues yo no había intérprete, yo siendo sordo, pues después me casé, pues siendo sordo, pues sin intérprete, nada, hasta, yo me retiré de ser católico, empecé a asistir a la iglesia cristiana, quería ir a una iglesia cristiana, que donde podía asistir, y me dijeron que tenía que leer la palabra, y empecé como a hacer esas cosas, empecé a asistir, había un intérprete, me llevaron al bautismo, me sentí pues limpio, purificado, me sentí limpio de verdad, como con esa actitud de rechazar el pecado, de olvidar toda esa vida que estuvo atrás y cambiar una nueva vida, ¿sí? ¿Sí? Eh, y bueno, eso quería compartirles eso, yo les bendiga. Muy bien, mucho ánimo frente a eso, por ese cambio. Qué bueno que hayas conocido al Señor y que estés creciendo, que sigas practicando la palabra y que ojalá te mantengas ahí orando. Al Señor, ojalá permanezcas así. Muchas gracias. Ahora pues vamos a finalizar. La despedida, por favor. Sí. Santo Padre, te damos su gloria, Señor. De verdad que que, Señor. Espera porque no estoy en pantalla. ¿Ya? No, ya. Señor, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Te agradecemos, Señor, por esa hambre y esa sed que tiene este pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permita, Señor, seguir guiándolos y seguir llenándolos de tu palabra, Señor, para que ellos puedan entender el camino por el cual deben andar. Yo me siento feliz, Señor, de poder participar de esta reunión y te pido, Señor, que nos permita tener muchas reuniones más, Señor, hasta que tú vuelvas. Hasta que tú vuelvas, Señor, queremos seguir trabajando en este ministerio, Señor. Queremos seguir trabajando para ti, Señor, porque es el mejor empleo que podemos tener, es trabajar para ti, Padre Santo. Es el empleo mejor remunerado, es el empleo con mejores bendiciones, con mejores prestaciones, con mejores salarios, con lo mejor de lo mejor es trabajar para ti, Señor. Permítenos trabajar hasta el día en que tú vuelvas, Señor. Yo quiero, Señor, ver este pueblo adelante, quiero ver este pueblo creciendo, Señor, quiero ver este pueblo multiplicado, Señor, y que de acá de este grupo salgan líderes, Señor, para que puedan llevar tu evangelio mucho más allá, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, te pido que bendigas esta noche, Señor, que bendigas cada una de estas personas que están conectadas, y que, Señor, seas tú todos los días colocando ese deseo y ese anhelo por buscarte y por servirte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias.
Gracias, bendiciones. Un abrazo de parte mía para todos. Muchas gracias a todos, a Meli por el servicio de interpretación, a todos los seres que vinieron hoy. Muchas gracias, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Vamos a descansar, cada uno a practicar, a mirar en su interior, a reflexionar y a pensar cómo llevamos a la todo esto. Listo, muchas gracias, muchas bendiciones. Recuerden que esto va por YouTube después. Muchas gracias, hasta luego. Chao, bendiciones.